amigos, en esta nueva lección aprenderemos a formar nuestra primera oración en quechua. Empezaremos con una estructura oracional sencilla para ir poniendo en práctica los sufijos que hemos ido aprendiendo a lo largo de este curso. Así que presta mucha atención y si es la primera vez que miras uno de mis videos, te recomiendo suscribirte a mi canal y activar la campana para que no te pierdas de ninguna de las nuevas lecciones que iré subiendo. Si quieres apoyar esta iniciativa de difundir nuestro idioma quechua o si tan solo quieres invitarme a un café, puedes hacerlo a través de Yape utilizando el código QR que verás aquí. Ahora sí, ¿están listos? ¡Empecemos! ¿Cómo construir oraciones en el idioma quechua? Antes de empezar a construir nuestra primera oración en quechua, debemos tener en cuenta que en el quechua chanca, la oración posee un orden de sujeto, objeto y verbo. Este orden oracional es diferente al del idioma español, en donde el verbo va en medio. También es importante destacar que si bien esta estructura oracional de sujeto, objeto y verbo no siempre es así, se podría afirmar que este es el ordenamiento básico del quechua. Veamos un ejemplo. Ñuja tantata mikuni, que significa yo como pan. En este ejemplo podemos observar las tres partes que conforman una oración básica quechua. Observamos el pronombre ñuja, que es el sujeto. Luego vemos la palabra tanta, que significa pan y que es el objeto de la oración. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que al formar oraciones en quechua debemos hacer uso del sufijo ta, que nos indicará al objeto directo. En este caso, estamos indicando que tanta es el objeto directo en esta oración. Por último, tenemos la raíz del verbo mikui, que significa comer, que está acompañado del indicativo de conjugación en primera persona ni. Ahora pongamos en práctica esta estructura oracional y formemos algunas oraciones a manera de práctica. Para esto utilizaremos los pronombres personales. Como objeto de la oración utilizaremos la palabra papa y como el verbo utilizaremos la palabra tarpui, que significa sembrar. Ñuja papata tarpuni, que quiere decir yo siembro papa. Ham papata tarpunki, que quiere decir tú siembras papa. Pai papata tarpun, que quiere decir él o ella siembra papa. Ñujanchik papata tarpunchik, que quiere decir todos nosotros sembramos papa. Ñujaiku papata tarpuniku, que quiere decir nosotros sembramos papa, pero tú no. Jankuna papata tarpunkichik, que quiere decir ustedes siembran papa. Paikuna papata tarpunku, que quiere decir ellos siembran papa. Fácil, ¿verdad? Veamos otro ejemplo utilizando los pronombres personales. Como objeto utilizaremos la palabra aja, que quiere decir chicha. Y como verbo utilizaremos munai, que significa querer. Entonces obtendríamos ñuja ajata munani, que quiere decir yo quiero chicha. Han ajata munanki, que quiere decir tú quieres chicha. Pai ajata munan, que quiere decir él o ella quiere chicha. Ñujanchik ajata munanchik, que quiere decir todos nosotros queremos chicha. Ñujaiku ajata munaniku, que quiere decir nosotros queremos chicha, pero tú no. Hankuna ajata munankichik, que quiere decir ustedes quieren chicha. Paikuna ajata munanku, que quiere decir ellos quieren chicha. Fácil, ¿verdad? Ahora pongamos en práctica algunos sufijos que ya hemos visto en videos anteriores y formemos una oración.
ñuqa punchukunatan rantishkani. En esta oración observamos el sujeto, que es el pronombre ñuqa, que hace referencia a la primera persona gramatical. Luego vemos la palabra punchu, que significa poncho. Este está siendo acompañado del sufijo kuna, que como ya hemos visto en lecciones anteriores, se trata de un sufijo pluralizador. Entonces, punchukuna significa ponchos. También vemos el sufijo ta, que nos indica que ponchos es el objeto directo de esta oración. Además, vemos el sufijo validador mi en su forma ma, con el que indicamos certeza en la oración expresada. Si quieres conocer más sobre el uso correcto de este sufijo, puedes ver la lección anterior. Por último, vemos la raíz del verbo ranti, que significa comprar. Este verbo está acompañado del sufijo de conjugación en presente progresivo eshka y del indicativo de conjugación en primera persona gramatical ni. Por lo tanto, rantishkani significa estoy comprando. Entonces, la oración ñuqa punchukunatan rantishkani quiere decir yo estoy comprando ponchos. Fácil, ¿verdad? Hemos llegado al final de este video. Ahora ya conocemos el ordenamiento oracional básico del quechua y empezamos a crear nuestras primeras oraciones. Si has seguido las lecciones anteriores, de seguro tú también podrás formar tu primera oración en quechua. Si eres nuevo en este canal, puedes empezar a ver este curso básico de quechua desde el primer video. Los enlaces los encontrarás en la caja de descripción. Espero este video te haya gustado. Si es así, déjame un like, suscríbete a mi canal y activa la campana para que no te pierdas de los nuevos videos que iré subiendo. ¡Hasta la próxima!